tener la palabra del Señor en esta tarde. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde a todos, que nos ayude a perseverar en sus caminos. Eso es lo más importante que nos puede pasar. Lo más importante que nos puede pasar, siempre lo he dicho, tengo más de 2 décadas diciendo, lo más importante que nos puede pasar es estar en el Señor, estar en Cristo. Cualquier otra cosa no debe sorprendernos, cualquier otra cosa no debe a nosotros limitarnos en la vida. Lo más grande que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar es seguir a Cristo, servir al Señor. Y por eso nosotros vamos a hablar sobre salvación en esta tarde. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a considerar el versículo 21 y el versículo 22. La semana anterior nuestro hermano Junior estuvo hablando sobre Romanos capítulo 3 y estuvo hablando hasta el versículo 20. Entonces nosotros vamos a considerar hoy únicamente, vamos a considerar estos 2 versículos, versículo 21 y versículo 22. Vamos a ver qué la palabra de Dios nos aconseja, qué la palabra de Dios nos dice en estos versículos de la Biblia. Los que puedan, vamos a ponernos de pies y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a considerar estos 2 versos de las Escrituras y vamos a ver qué el Señor nos dice. Recuerde, hermanos, recuerde que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí Él está. El Señor no ha decretado en ningún lugar específico para reunirse. Los hombres buscamos y queremos tener un lugar para que la gente llegue. Pero realmente, donde quiera que nos reunimos en el nombre del Señor, ahí está Él. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es como ungüento, tu palabra es refrigerio a nuestras vidas, a nuestras almas. Y nosotros, pues, te pedimos en esta hora que tu gracia esté en nosotros y que tu palabra corra como río de agua viva por nuestro ser y que traiga a nosotros, Señor, oh Dios, aliento, que traiga júbilo, que traiga arrepentimiento, Señor, a nuestras almas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Podemos sentarnos y vamos a ver que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice el Señor a través del apóstol Pablo? Precisamente en estos 2 versículos que vamos a ver de Romanos, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, el apóstol Pablo, usado por Dios en el Espíritu, nos habla de el Evangelio es salvación. Nos habla de la salvación en Cristo. Y lo primero que nosotros debemos notar en el versículo 21, cuando el apóstol dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Por la ley y por los profetas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo que el Evangelio ya era proclamado en la ley y los profetas. Que el Evangelio no es algo nuevo. Que el Evangelio no vino específicamente con Jesús, sino que ya estaba. Sino que ya el Evangelio era proclamado a través de la ley y los profetas. Los profetas llevaban buenas nuevas. Los profetas anunciaban el nombre de Cristo. Los profetas proclamaban y hablaban de salvación en Dios. Entonces, la justificación con Dios no se alcanza por medio de nuestros actos de obediencia a la ley. No.
No es posible por nuestros actos de obediencia a la ley alcanzar la salvación. Por eso es que algunas sectas religiosas, algunos grupos están completamente y grandemente equivocados, porque ellos quieren vivir en la ley y ellos quieren ponerle la ley de frente a la gente. Ellos quieren que la gente se someta a la ley y no por la obediencia a la ley vamos a ser justificados. Somos justificados por Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Con la fe en Cristo, nosotros creyendo en Cristo, confirmamos la ley. O sea, no es que tenemos que ser obedientes a la ley, es que tenemos que ser obedientes a Cristo, porque siendo obediente a Cristo, por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su muerte, en su resurrección, nosotros estamos confirmando la ley. Estamos confirmando la ley y los profetas. Estamos confirmando que Cristo estuvo, vivió aquí y murió y resucitó. La renovación del espíritu en los creyentes es otra parte muy importante que nos va a justificar, nos va a traer justicia ante Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El ser redimido por Cristo no nos manda a pecar porque no estamos bajo la ley. Trae a nosotros renovación en el espíritu. Los creyentes somos renovados en el espíritu cuando obedecemos a Cristo, cuando vivimos en Cristo. Cuando creemos en nuestro Señor, cuando ponemos de manifiesto en nosotros la vida de Cristo, lo que Cristo, el poder de Cristo en nosotros. Entonces, la renovación del espíritu está en los creyentes. Eso es lo que ayuda a los creyentes a continuar. Eso es lo que ayuda a los creyentes a vivir en Cristo. Es la renovación en el espíritu. Y esta renovación en el espíritu viene por medio de su palabra, por medio de su gracia. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, era imposible la ley traer renovación en el espíritu. No era posible porque nadie la cumplía. Por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estamos renovados en el Espíritu, si cada creyente está renovado en el Espíritu, entonces va a andar conforme al Espíritu. No va a andar conforme a la carne. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a perseverar en Cristo, a vivir en Cristo, a mantenernos en el Señor y a ser constantes. A no ser como las olas del mar que son fluctuantes, que van de aquí para allá y de allá para acá. Como las hojarascas, como las hojas que caen de los árboles. Así es la gente cuando no es renovado en el Espíritu. Así es la gente cuando no está sedimentado en la roca, que es Jesús. Y algo muy importante en este versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Algo muy importante es el amor en los creyentes. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando somos renovados en el Espíritu, el amor está en nosotros. Nos mueve.
Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta el 10 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está la ley. El cumplimiento de la ley es estar lleno del Espíritu y amarse los unos a los otros. O sea que por la obediencia a la ley, nosotros simplemente por obedecer la ley, por someternos a la ley, no vamos a ser llenos del Espíritu, no vamos a ser salvos, sino, amados hermanos, siendo renovados en el Espíritu y que el amor permanezca en nosotros como creyentes en Jesús. Versículo 9 de Romanos 13 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué otra forma pudiésemos tener nosotros de cumplir la ley? ¿Guardar un día? ¿Tener un día específico y decir: hoy no hago nada porque este es día para el Señor, es el día de reposo? No. ¿El séptimo mes, el séptimo año? No. No. El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley en Cristo es amarnos los unos a los otros. Tolerarnos los unos a los otros. Aunque a veces no sea amargo. Aunque a veces nos dé tanto problemas, situaciones, tener que hacer esto, pero bíblicamente es el cumplimiento de la ley. No hay otra forma de cumplir la ley en el Señor. O sea que el Señor no vino a abrogarla, Él vino a que la cumplamos. ¿Y cómo la podemos cumplir? Amándonos los unos a los otros. Siendo llenos del Espíritu Santo. Versículo 22 del capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El Evangelio es salvación para todos los que creen. Eso es el Evangelio. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree. La justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Cómo ha sido manifestada? A través de la salvación. Por la fe en Cristo. Justificación por la fe. La justicia de Dios es exclusivamente para todos aquellos que tienen fe. E incluye a todos aquellos que tienen fe. A todo aquel que tiene fe. Todo aquel que tiene fe. Todo aquel que tiene fe teme a Dios. Todo aquel que tiene fe obedece a Dios. No es verdad lo que mucha gente dice. Mucha gente dice: yo tengo fe, yo creo. ¿Pero en quién crees? ¿En quién crees? ¿Crees en el Dios de los cielos? ¿En el Dios de la Biblia? Si crees en el Dios de la Biblia, te sometes a Él. Si no te sometes a Él, no crees en Él. No es verdad. Tú puedes estar creyendo en el Dios de tus caprichos. En el Dios de tu mente. En el Dios de tu vanidad. En el Dios de la sociedad. En el Dios de la mundanalidad. En el Dios de la carnalidad. Pero no en el Dios de la Biblia. El que cree en el Dios de la Biblia se somete a Él. Por eso su justicia ha sido manifestada. Nadie que cree en Él, nadie que se somete a Él es olvidado, es dejado. Y Pablo hablaba específicamente a los hermanos diciéndoles: no hay acepción, no hay ninguna acepción de persona. No es simplemente para los judíos, para los que se creen salvo, no es para los que se creen los mejores, no. La iglesia, dice el Señor, es mi pueblo. Y todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación, el evangelio es salvación. El evangelio no es fiesta todos los días, comida todos los días. El evangelio no es lo que mucha gente quiere hoy vivir y predicar. El evangelio es salvación. A la gente hay que hablarle de salvación. A la gente hay que hablarle de pecado. A la gente hay que decirle cómo son las cosas, cómo obran las cosas en Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que nosotros estamos en la tierra. Por eso es que la iglesia está en la tierra. Por eso es que la iglesia está latente, proclamando el evangelio. Mucha gente está jugando, mucha gente está divirtiéndose en las iglesias, en los grupos, divirtiéndose, haciendo todo menos predicar el evangelio. La palabra de Dios dice que cómo han de creer, cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. Como un incrédulo, alguien que no ha creído, va a invocar a Dios. No basta con decir, Dios, tú lo sabes, Señor, ayúdame, esto lo hacemos para Dios. Toda la gente está diciendo eso. Eso no es invocar a Dios. Ojo con eso, cuidado con eso. Mucha gente está diciendo, por ejemplo, no, el equipo dominicano invoca a Dios y por eso Dios lo ayuda. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los otros también oran. ¿Y por qué no ganan? No, eso no es verdad. Lo que pasa es que somos un país cristiano. Eso no es verdad. Eso es mentira. Esa es una de las mentiras que yo más he escuchado desde que tengo razón de vivir en mi país, en República Dominicana. La gente decir, somos un país cristiano. No, en República Dominicana hay cristianos. Pero no todos son cristianos. Porque la Biblia dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si la Biblia dice así, entonces esto es cierto. Yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia tiene que predicar. La iglesia tiene que predicarle a esa gente que dicen, yo creo y Dios es lo mejor y gracias Señor. Gente que van a recibir un premio y de una vez dicen, gracias a Dios. Eso es cliché. Eso es costumbre. Eso es costumbre de pueblo. En nuestro país hay mucha costumbre de pueblo de decir gracias a Dios. Sí, y eso lo respetamos. No es que estamos diciendo, pero ¿son cristianos? ¿Aman a Dios? ¿Temen a Dios? No. Son ateos prácticos. No aman a Dios. Eso no es verdad. El que ama a Dios hace su voluntad. El que ama a Dios le obedece, le teme. Camina con Él. Vive para Él. Cada vez que va a tomar una decisión, piensa en Él. Entonces, estamos aquí frente a la palabra del Señor en el versículo 21, versículo 22 del capítulo 3 de Romano, donde nos dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios va a ser manifestada. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de que la justicia de Dios sea manifestada que no sea por la fe en Jesucristo. Nosotros necesitamos creer en Jesucristo. Poner toda nuestra confianza en Él.
Los creyentes y los no creyentes, los que no conocen, deben hacerlo. Poner su confianza, y poner la confianza en Cristo es entregarse a Él. Es vivir para Él. Es recibir su palabra. Es aceptar su palabra, no rechazarla diciendo, no, eso no es así, por aquí, yo tengo que hacer esto y tengo que mover aquí, porque si no, cuando creemos en Él, cuando confiamos en Cristo, vivimos para Él y hacemos lo que su palabra nos dice. Finalmente, hermanos, los profetas, a través de la ley, proclamaron el evangelio de Cristo. Entonces, nosotros hoy tenemos la ardua tarea de proclamar el evangelio. Primero vivirlo. Primero vivirlo, como decía filósofo llamado Agustín de Hipona, decía, vive el evangelio. Vive el evangelio. Y si el tiempo te alcanza, predica. Si el tiempo te alcanza, si hay tiempo, habla. Pero lo primero que tenemos que hacer es vivir el evangelio. Cuando vivimos el evangelio, la gente va a decir, oye, Juancito es diferente. Él no procede igual. No importa cómo proceda María, no importa cómo proceda Juan. Juancito procede diferente. ¿Por qué? Porque cree el evangelio, porque vive el evangelio. No hay nada mejor que nosotros podamos hacer que vivir y que creer a este evangelio. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que su gracia esté en nosotros por siempre. Pongámonos de pies y vamos a orar a nuestro Señor. Señor Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu amor. Gracias por concedernos la oportunidad de reunirnos aquí y de adorar tu nombre, de glorificarte. Tú eres maravilloso. No hay forma, Señor, de que tú te quedes inerte cuando ve que tu iglesia te adora. Cuando ve que tu iglesia te glorifica, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada hermano. Bendice a cada una de nuestras familias. Que tu gracia esté en nosotros, Señor. Oh, Señor, te pedimos por Joshua, te pedimos que lo cuides. Que tu gracia esté en él, donde quiera que esté. Que tu amor, Señor, esté en él, trayendo renovación en el espíritu para vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.